Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano Corintio, desde tu canal Reflexiones y la Palabra. Vamos al día de hoy a estar hablando de un tema bastante interesante, pero antes de empezar con el tema, les recordamos darle share, darle like, comentar o suscribirse para que siga recibiendo las notificaciones acerca de este canal. Como hemos dicho anteriormente, la métrica sigue alta, hermano. Si usted ve este video y no se ha suscrito, suscríbase, comparte y comente para que sigamos avanzando con el mensaje de la palabra de Dios. Bien, hoy traemos un tema bastante interesante, bastante profundo. Vamos a estar hablando acerca de la mentira en esta hora. Vamos a estar hablando fuertemente, brevemente también acerca de esto. Bien, miren hermano, en estos tiempos el sistema de vida en que nosotros los creyentes estamos viviendo nos exige mucho y muchas veces por situaciones de trabajo nos vemos envueltos a decir cosas incoherentemente que no están correctas. Tenemos muchas veces, nos vemos impulsados a mentir o a justificarnos para salir de situaciones. Pero, ¿está bien esto? ¿Usted cree que Dios está conforme con esto? ¿Cree usted realmente que está saliendo de un problema y no agrandando un problema más? Este es el video adecuado para darse cuenta. Así que vamos a entrar en materia. Bien, como decíamos, en estos tiempos, lamentablemente, hay un espíritu que se ha metido dentro de la iglesia, que es un espíritu de mentira. Podemos decir que en estos tiempos donde hay tantas profecías, muchas de estas profecías, hermano, son cuento de camino. Son profecías que no vienen de parte de Dios, sino de la emoción humana. Estas profecías que vienen de la emoción humana terminan siendo mentiras en boca de profetas. ¿Cómo es esto posible? Sí, hermano, es posible. Hay una razón para esto. Primeramente, hay que ver la condición espiritual en la que la persona se encuentra. Hay que ver cómo está su vida, de búsqueda delante de Dios. Una persona que no está teniendo una vida íntima con Dios, no está tratando de vivir conforme a sagrado. Y yo no estoy hablando de mucho ayuno, de mucha oración, de mucha lectura, sino una vida conforme a la voluntad de Dios. Por cualquier cosita se ve en la necesidad de justificar su situación o justificar actos de personas, y esto termina envolviéndolo de una manera que para poder justificar tiene que mentir acerca de lo que está hablando. Este tipo de conductas también provoca que estas personas, al momento de ir a ministrar a la iglesia, al no tener una vida íntima con Dios, al no tener una profundidad en Dios, cuando van a predicar o van a ministrar la palabra de Dios, mienten desde el mismo altar. ¿Por qué? Porque el temor se ha perdido y quieren llenar tanto las expectativas en este tiempo de los hombres que muchas veces inventan profecías para caer en agrado de la multitud y que la multitud pueda dar ese amén, pueda dar esa aprobación a lo que está diciendo la persona. Entonces, vamos a ver este punto. ¿Cómo es posible que un creyente pueda hablar mentira? Dice el libro de Primeras de Reyes, en su capítulo, disculpen hermano, en su capítulo 22, nos habla acerca del profeta Micaías, donde se vio envuelto en una situación con el profeta Josafat, donde este rey, junto con otro rey de Israel, querían ir a la guerra para recuperar una ciudad. Según la palabra nos enseña, estos reyes convocaron a 400 profetas, los cuales empezaron a decir que fueran a la guerra. Como era de costumbre, el rey consultaba antes de ir a la guerra. Entonces estos profetas aprobaron el ir a la guerra. Al ir a la guerra, para ir a la guerra, cuando uno de estos reyes
dice, hay algo extraño en todo esto. No hay uno que tenga una palabra diferente. Fíjese, él está buscando una palabra diferente. No está buscando que le lleven la contraria, pero sí algo que sea un poco diferente a esta situación. Entonces le dice uno, hay otro, pero nunca me ha dicho nada bueno. Nunca me ha dado una palabra de aliento. Nunca me ha dicho algo que yo quiera escuchar. Pero vamos a buscarlo, a ver en esta ocasión. Y buscan precisamente al profeta Micaías. Cuando el profeta Micaías es buscado, es aconsejado para cuando vaya a, a declarar al rey, sea una respuesta que convenza al rey. Porque el rey no es de su gusto, él no es del gusto del rey. Aparte de eso, quien fue a buscarlo le había aconsejado a Micaías. ¿Qué sucede en este caso? Que cuando Micaías llega delante del rey, el rey le pregunta, voy a la guerra para conquistar la ciudad de Ramat. ¿Está Dios de acuerdo? Le dice él, sí, ve porque Dios te victoria. El rey queda sorprendido de esta situación y le pregunta, te he dicho, ni digas lo que Dios. Entonces el profeta Micaías, el rey, lo vi disperso, quien lo dirige. Entonces el rey se movió y declara una palabra, profeta Micaías, por cuanto esto, lo que hay de aquí, estaba en su y a su vez, y en ello estaban consultando cómo harían para que tú fueras a la guerra y murieras en la guerra. Fíjese cómo el profeta está declarando esta palabra. Y cuando esto acontece, dice que como unos decían una cosa, o sea, no había un acuerdo de cómo se iba a hacer. Dice que se presentó un espíritu delante de Dios en esta reunión, y este espíritu dijo que se haría cargo de ello. Y Dios le preguntó a este espíritu, ¿cómo piensas tú hacerte cargo? Y él le dijo, yo seré un espíritu de mentira en boca de los profetas. Y Dios le permitió a este espíritu que fuera para que engañara a Josafat y al rey que se estaba aliando con él. Fíjese, primer punto, Micaías había dicho antes de ir delante del rey que lo que Dios pusiera en su boca lo diría. Sin embargo, cuando llega delante del rey, no dice lo que Dios le había dicho desde un principio. ¿Está usted diciendo con esto que Micaías habló mentira? Prácticamente. Pero Micaías simplemente le está diciendo al rey lo que quiere escuchar. Pero inmediatamente el rey responde a esto. Micaías entonces dice, entonces tú quieres escuchar prácticamente lo que Dios quiere decirte. Pues entonces mira, esto es lo que Dios ha dicho de ti. Entonces, Micaías lo que está haciendo en esta historia es llevando al rey al punto donde el rey quiera ver si realmente el rey quiere saber lo que Dios ha determinado, porque el rey nunca acepta la palabra de Micaías. Pero lo interesante de este punto es, fíjese cómo Dios permitió que un espíritu de engaño, un espíritu de mentira fuera y se infiltrara en los profetas. Lo interesante de este punto es que este espíritu va donde están estos 400 profetas, pero donde está Micaías, este espíritu nunca llega. ¿Qué podemos entender? Que la persona que no está acorde a la voluntad de Dios, al tiempo preciso de Dios, puede ser engañado y hablar mentira creyendo muchas veces que es Dios que está en el asunto cuando no es Dios. Por eso debemos tener cuidado con las profecías que recibimos en estos tiempos, porque no todo el que se para en un altar viene con una palabra directamente de Dios. Puede ser un espíritu que el enemigo envía para engañar a una persona. ¿Cuántas personas se han casado con personas equivocadas porque un profeta apareció y le dijo, ese es el hombre, esa es la mujer? ¿Cuántas personas han emprendido ministerios
muchos proyectos porque han recibido una palabra y han fracasado. ¿Será porque Dios no estaba de acuerdo? ¿Será porque Dios se equivocó? No, lo que sucedió aquí fue que la persona, no tener el discernimiento de espíritu, no pudo discernir que lo que salía de la boca de este hombre que decía ser hombre de Dios era un espíritu de mentira que ministraba a través de él. Entonces, podemos ser engañados. Puede un creyente hablar mentira, pero esto solamente lo puede hacer un creyente que no esté viviendo conforme a la voluntad de Dios. Un hombre que anda conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, no se le hace fácil hacer esto, porque Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir, dice su palabra. Y dice el libro de los Proverbios que Dios aborrece la lengua mentirosa. Hay algo que Dios lo desprecia. Dios no acepta la lengua mentirosa. Por eso el apóstol Santiago, cuando habla acerca y hace una analogía de que los barcos tienen timón, todos tienen algo que lo controle. Sin embargo, la lengua, siendo pequeña, puede incendiar un bosque. Tiene el dominio del cuerpo. Esta lengua que tenemos, hermano, puede salvar o condenar a una persona por lo que decimos por nuestras bocas. Por eso es necesario e importante que cuando vayamos a ministrar las cosas de Dios, como hombre de Dios, que vayamos a decir Dios dijo, o vayamos a profetizar o a declarar algo, estemos conscientes de que si es el Espíritu Santo de Dios o es un espíritu engañador para engañar a la persona que nosotros vamos a ministrar. Y usted, como persona que va a recibir una palabra, debe de tener el discernimiento de espíritu activo para poder discernir si lo que esta persona está diciendo viene de parte de Dios o es un espíritu engañador que ha entrado en esta persona para desviarnos del propósito que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Sí, hermano, porque lamentablemente en este tiempo y desde los tiempos bíblicos, Satanás ha sabido utilizar a los mismos profetas. Satanás ha sabido utilizar a los mismos hombres de Dios para hacer de obstáculos a otros hombres de Dios. Tenemos un ejemplo en Pedro. Pedro en un momento determinado le dice a Jesús, después de haberle reconocido como el Hijo de Dios, le dice a Jesús que no vaya hacia la cruz, que no muera en la cruz del Calvario. Sin embargo, vemos la respuesta de Jesús. Le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué significa? Que una persona, aun estando dentro del evangelio, puede ser influenciado de tal manera que puede Satanás utilizar su boca para decirnos cosas que estén en contra de lo que Dios ha dicho sobre cada uno de nosotros. En pocas palabras, para mentirnos, para hacernos desviar, para hacernos descarriar, para hacernos apartar de la realidad de Dios. Entonces debemos de tener sumo cuidado con este tipo de cosas, porque lo más fácil que hay es decir Dios dijo cuando Dios no ha dicho. Y estas personas que hacen esto tendrán su castigo, porque dice la palabra: hay de aquel que tome el nombre de Dios en vano, hay de aquel que diga el Señor dijo cuando Él no ha abierto su boca. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo dejaremos hasta aquí. Este es un tema realmente más profundo, pero como el tiempo es corto, lo tocamos de este punto. Si usted desea hablar a profundidad sobre este tema, déjelo en la caja de comentarios, dele me gusta el video y ahí nos daremos cuenta si podemos hacer entonces un video más extendido, hablando más detalladamente acerca de esto. Aquí lo simplificamos un poco porque el tema es bastante extenso. Aparte de eso, tenemos otro video aquí en el canal que se llama Conociendo a tu enemigo o contra quién luchas. Es un video donde hablamos y comentamos con nuestro hermano el evangelista Mauri Rosario acerca de los espíritus, de cómo ellos operan, de cómo ellos se mueven. Así que recuérdese de echarle like, comparte y comente, y no deje de suscribirse. Este es su canal. Se despide de ustedes su hermano Corintio.
deseándole bendiciones y mucha salud de parte de Dios. Shalom, Dios le bendiga.